¿Alguna vez has amado con todo tu corazón y aún así te has sentido invisible? ¿Has entregado tiempo, palabras, cuidado, sacrificios silenciosos y recibido indiferencia como respuesta? Hay un dolor particular que no siempre se ve desde afuera. El dolor de amar a alguien que no te valora. Tal vez es tu pareja, tal vez un hijo, tal vez un amigo, tal vez incluso un familiar por quien has orado durante años. Y en lo más profundo de tu alma te preguntas, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Dios quiere que siga amando así? ¿Dónde queda mi dignidad? ¿Hasta cuándo debo soportar este vacío? Si este mensaje llega a ti hoy, no es casualidad. Hoy vamos a caminar juntos por una verdad espiritual profunda que puede transformar tu manera de amar, tu manera de entender el rechazo y tu manera de verte a ti mismo delante de Dios. Si este contenido bendice tu vida, te invito a suscribirte, dar like y compartirlo con alguien que necesite escuchar esta palabra. Y escribe en los comentarios esta frase que será la semilla de todo lo que vamos a aprender hoy. Mi amor nace de Dios, no de la aprobación humana. Respira profundo, abre tu corazón, porque esta verdad puede cambiar tu vida. Parte 1. El amor que nace del cielo. Amar a alguien que no te valora no es solo una experiencia emocional, es una experiencia espiritual. Y para entenderla correctamente, no podemos comenzar desde nuestras heridas, sino desde el corazón de Dios. La Escritura nos revela que el amor no comenzó en nosotros. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19 declara, «Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero». Antes de que tú aprendieras a amar, antes de que supieras lo que era el rechazo, ya existía un amor eterno, perfecto y soberano que no dependía de la respuesta humana. Dios ha amado a la humanidad durante siglos, aun cuando la humanidad no lo ha valorado. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis vemos un patrón constante, un Dios fiel y un pueblo que muchas veces lo ignora. Israel fue libertado de Egipto con brazo poderoso, pero en el desierto murmuró. Fue alimentado con maná, pero dudó. Fue protegido, pero adoró ídolos, y aún así Dios no dejó de amar. ¿Te das cuenta de lo profundo de esto? Dios conoce perfectamente lo que significa amar sin ser valorado. En Isaías, capítulo 53, se nos muestra una imagen profética del Mesías, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Cristo vino lleno de amor, lleno de verdad, lleno de compasión, y fue rechazado. Juan capítulo 1, versículo 11 dice, «A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron». El amor de Cristo no fue correspondido por todos. Fue traicionado por uno de sus discípulos, negado por otro, abandonado por muchos, crucificado por una multitud que días antes gritaba, «Hosana», y aún así, Él amó hasta el final. Esto cambia completamente nuestra perspectiva, porque cuando tú amas a alguien que no te valora, no estás caminando por un territorio desconocido para el cielo. Estás participando, en pequeña medida, de una dimensión del amor que refleja el carácter mismo de Dios. Sin embargo, aquí debemos ser muy claros teológicamente. Amar no significa permitir abuso. Amar no significa perder identidad. Amar no significa negar la verdad. El amor bíblico es sacrificial, sí, pero también es santo, sabio y lleno de dignidad. Primera de Corintios capítulo 13 nos describe el amor verdadero, paciente, bondadoso, no busca lo suyo, no se irrita fácilmente, no guarda rencor. Pero también dice que el amor se goza de la verdad. El amor no celebra la injusticia. Entonces, ¿qué significa amar a alguien que no te valora? Significa que tu fuente no es esa persona. Tu identidad no está en su aprobación. Tu valor no depende de su respuesta. Tu amor fluye de una fuente más alta. Imagina por un momento que tu corazón es como una copa. Si intentas llenarla con la validación de alguien que no sabe valorar, vivirás constantemente vacío.
Pero si tu copa está conectada a un río eterno, aunque otros no beban de lo que ofreces, tú no te secarás. Ese río es el amor de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 5, declara que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. No es un esfuerzo humano, es una impartición divina. No es algo que fabricas, es algo que recibes. Aquí comienza la clave espiritual de todo este mensaje. No puedes amar correctamente desde una herida abierta. Necesitas amar desde una identidad sana en Cristo. Cuando tu corazón entiende que eres profundamente amado por Dios, la falta de valoración humana duele, sí, pero no te destruye. Te hiere, pero no define quién eres. Te entristece, pero no te roba el propósito. Amar a alguien que no te valora se convierte entonces en una prueba espiritual, no para demostrar cuánto aguantas, sino para revelar de dónde proviene tu amor. Si proviene del ego, buscará reconocimiento. Si proviene de la inseguridad, buscará aprobación. Pero si proviene de Dios, buscará reflejar su carácter. Y aquí hay algo poderoso. El amor que nace del cielo no depende de la respuesta de la tierra. Jesús en la cruz dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, según Lucas capítulo 23, versículo 34. En el momento de mayor rechazo, respondió con intercesión. En el momento de mayor injusticia, respondió con gracia. Esto no significa que el dolor no exista, significa que el dolor no gobierna. Tal vez hoy te sientes desgastado. Tal vez estás cansado de dar y no recibir. Pero antes de preguntarte si debes seguir amando a esa persona, primero debes preguntarte, ¿estoy amando desde Dios o desde mi necesidad? Porque cuando amas desde la necesidad, cada rechazo se convierte en una herida profunda. Pero cuando amas desde la plenitud de Dios, cada acto de amor se convierte en una ofrenda, no en una negociación. En esta primera parte hemos establecido el fundamento. El amor verdadero tiene su origen en Dios, y Él mismo ha experimentado el rechazo humano. Pero ahora debemos profundizar más, porque no basta con saber que Dios ama, necesitamos entender doctrinalmente cómo ese amor opera en nosotros y qué límites establece. En la siguiente parte, exploraremos las bases bíblicas que nos muestran cómo amar sin perder nuestra identidad, cómo permanecer firmes sin endurecer el corazón y cómo discernir entre sacrificio santo y sacrificio destructivo. Parte 2. Amar sin perder tu identidad. Cuando hablamos de amar a alguien que no nos valora, entramos en un terreno delicado. No se trata solo de emociones, sino de identidad espiritual. La pregunta profunda no es simplemente, ¿debo seguir amando sin o quién soy yo mientras amo? La doctrina bíblica nos enseña que el creyente no ama desde el vacío, sino desde una posición firme en Cristo. Efesios capítulo 1 declara que hemos sido adoptados, escogidos y aceptos en el amado. Esa palabra aceptos es poderosa. Significa que antes de cualquier relación humana, ya hemos sido plenamente recibidos por Dios. Si no comprendemos esto, amar a alguien que no nos valora puede convertirse en una búsqueda desesperada por sentirnos suficientes. Y cuando el amor se transforma en necesidad de validación, deja de ser saludable. Jesús mismo enseñó algo radical en el Sermón del Monte. En Mateo capítulo 5, versículos 44 al 45 dijo: Amad a vuestros enemigos, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos. El llamado no era a un amor condicionado, sino a un amor que refleja el carácter del Padre. Sin embargo, ese mismo Jesús también se apartaba de las multitudes cuando querían usarlo solo por los milagros. Juan capítulo 6 nos muestra que, cuando muchos dejaron de seguirlo porque su enseñanza era difícil, Él no cambió el mensaje para retenerlos. Esto nos revela una verdad doctrinal profunda. El amor cristiano no es manipulación emocional ni dependencia afectiva. Es una expresión libre de un corazón seguro en Dios.
Amar no significa tolerar el desprecio constante sin discernimiento. Amar no significa permitir que alguien destruya tu dignidad. Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guardar el corazón no es endurecerlo, es protegerlo con sabiduría. Existe una diferencia entre perdonar y permitir. Existe una diferencia entre amar y permanecer en un ciclo de desvalorización constante. Cristo perdonó a quienes lo crucificaron, pero no entregó su identidad a la aprobación de los líderes religiosos. Nunca se definió por el rechazo de los fariseos ni por la traición de Judas. Aquí es donde muchos creyentes se confunden. Piensan que amar significa soportarlo todo sin límites. Pero 1 Corintios capítulo 13 también dice que el amor todo lo soporta en el sentido de perseverar, no en el sentido de aceptar abuso continuo sin sabiduría. El mismo Jesús, cuando era confrontado con intención maliciosa, respondía con verdad firme, no gritaba, no humillaba, pero tampoco se doblegaba. Imagina por un momento un árbol plantado junto a corrientes de agua, como describe el Salmo 1. Ese árbol puede enfrentar viento, sequía o estaciones difíciles, pero sus raíces profundas le dan estabilidad. Amar desde Dios es como ese árbol, puede inclinarse, pero no se arranca. La doctrina de la unión con Cristo es clave aquí. Gálatas, capítulo 2, versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esto implica que nuestra reacción ante el rechazo no nace del viejo hombre herido, sino de una nueva naturaleza transformada. Sin embargo, esa nueva naturaleza no anula la prudencia. Romanos, capítulo 12, versículo 18, enseña: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Observa esa frase. Si es posible. No todo depende de ti. Hay personas que, aun recibiendo amor genuino, eligen no valorarlo. La responsabilidad del creyente es amar con integridad, pero no puede controlar la respuesta ajena. Cuando entendemos esto, algo cambia en nuestro interior. Dejamos de sentirnos responsables por la falta de reconocimiento de otros. Nuestra conciencia descansa en haber actuado conforme al carácter de Cristo. El amor bíblico también está conectado con la verdad. Efesios, capítulo 4, versículo 15, habla de decir la verdad en amor. A veces amar a alguien que no te valora implica confrontar con suavidad. Implica expresar cómo te sientes sin acusación, pero con claridad. El silencio perpetuo no siempre es virtud. En ocasiones es temor disfrazado. Cristo confrontó a Pedro cuando intentó desviarlo del propósito. Lo hizo con firmeza, pero sin dejar de amarlo. Después de la negación, lo restauró junto al mar de Galilea. Allí vemos equilibrio, verdad, corrección y restauración. El creyente que ama desde identidad sana puede decir: te amo, pero mi valor no depende de que tú lo reconozcas. Esa declaración libera el alma. También debemos recordar la doctrina de la mayordomía emocional. Nuestro corazón no nos pertenece solo a nosotros, pertenece a Dios. Si constantemente lo exponemos a desprecio sin límites, estamos descuidando algo que el Señor nos ha confiado. El Espíritu Santo produce fruto en nosotros: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, según Gálatas capítulo 5. Observa que incluye dominio propio. Amar no es descontrol emocional. Amar es decidir responder conforme al Espíritu, no conforme a la herida. Tal vez la persona que no te valora actúa desde su propia inseguridad o inmadurez. Eso puede generar compasión, pero no justifica el irrespeto constante. Jesús tuvo compasión de las multitudes porque estaban como ovejas sin pastor, pero también enseñó con autoridad.
Hay un equilibrio santo que solo se logra cuando la identidad está anclada en Cristo. Sin esa ancla, el rechazo nos sacude demasiado fuerte. Con esa ancla podemos amar sin perder el centro. Amar desde Dios significa que tu fuente de satisfacción no es la respuesta humana. Significa que tu obediencia es hacia el Señor, no hacia la expectativa del otro. Significa que puedes hacer el bien aunque no recibas aplauso. Colosenses capítulo 3, versículo 23 dice: «Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres». Incluso el amor que das puede convertirse en una ofrenda a Dios, aunque la persona no lo reconozca. Cuando esta verdad se establece en el corazón, se rompe la cadena de la dependencia emocional. Ya no amas para ser visto, amas porque reflejas al Padre. Ya no das esperando recompensa inmediata, das porque Cristo vive en ti. Sin embargo, esta doctrina necesita aterrizar en la vida diaria, porque la teología es hermosa, pero el dolor cotidiano es real. ¿Cómo se vive esto cuando el silencio duele? ¿Cómo se ora cuando el corazón está cansado? ¿Cómo se mantiene la fe cuando parece que nada cambia? Parte 3. Cuando el amor duele en lo cotidiano. La doctrina es firme, pero la vida diaria es el escenario donde esa verdad se prueba. Amar a alguien que no te valora no se siente como una lección teológica. Se siente como una punzada silenciosa en el pecho. Es preparar una comida que nadie agradece. Es enviar un mensaje que recibe respuestas frías. Es esforzarte por escuchar, mientras la otra persona apenas presta atención. Es dar sin saber si algún día habrá reciprocidad. Aquí es donde la fe deja de ser concepto y se convierte en práctica. Imagina levantarte una mañana después de otra conversación difícil. El corazón está pesado. Una parte de ti quiere endurecerse, otra parte quiere seguir intentando. En ese momento, la decisión no es emocional, es espiritual. ¿Responderás desde la herida o desde el espíritu? Romanos capítulo 12, versículo 21 dice: «No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal». Este versículo no es pasivo. No significa permitir injusticia indefinidamente. Significa que tu reacción no debe ser moldeada por la actitud del otro. Cuando alguien no te valora, la tentación natural es retirarte con resentimiento o atacar con palabras que hieren. Pero el Espíritu Santo produce una respuesta diferente. No una respuesta débil, sino una respuesta gobernada por dominio propio. La oración se vuelve esencial en este proceso. No una oración superficial, sino una oración honesta. Puedes decir: «Señor, me duele. Me siento invisible. Ayúdame a amar correctamente. Examina mis motivos. Sana lo que está roto en mí». El Salmo 51 nos recuerda que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Cuando llevas tu dolor ante Él, no estás siendo frágil, estás siendo sabio. También es importante aprender a comunicar sin acusar. Efesios capítulo 4, versículo 29. Enseña que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para edificación. Puedes expresar tu dolor con respeto. Puedes decir: «Cuando esto ocurre me siento herido», no desde la manipulación, sino desde la transparencia. La fe no elimina la conversación difícil, la transforma. En la vida práctica, amar sin ser valorado requiere límites saludables. Jesús, en ocasiones, se retiraba a lugares apartados para orar. No siempre estaba disponible para las multitudes. Él sabía cuándo dar y cuándo apartarse para fortalecerse en la comunión con el Padre. Si constantemente te expones al desprecio, sin espacios de renovación espiritual, tu alma se agotará. Necesitas momentos de quietud, de adoración, de lectura bíblica, de comunidad con otros creyentes que te recuerden quién eres en Cristo.
La comunión es medicina para el corazón herido. Hebreos, capítulo 10, nos anima a no dejar de congregarnos, sino a exhortarnos unos a otros. Cuando compartes tu carga con hermanos maduros en la fe, la perspectiva cambia. Descubres que no estás solo. También es importante evaluar tus expectativas. A veces amamos esperando que la otra persona responda como nosotros responderíamos. Pero cada individuo tiene procesos distintos. Algunos tardan en madurar emocionalmente. Otros arrastran heridas profundas que les impiden valorar correctamente. Esto no excusa la falta de respeto, pero sí puede ayudarte a no tomarlo como un ataque personal constante. Colosenses capítulo 3, versículo 12, nos llama a vestirnos de compasión, benignidad y paciencia. La paciencia no es resignación, es perseverancia con sabiduría. Hay días en que amar será tan sencillo como mantener una actitud amable. Otros días será guardar silencio para evitar una discusión innecesaria. Y habrá momentos en que amar implicará confrontar con serenidad. El equilibrio se encuentra en el espíritu. Gálatas capítulo 6, versículo 9 dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Observa que reconoce el cansancio. El texto no dice que no te sentirás agotado. Dice que no debes rendirte en hacer lo correcto. Sin embargo, hacer el bien no significa ignorar señales claras de daño constante. La sabiduría espiritual también incluye discernimiento. Santiago capítulo 1, versículo 5, promete que si alguno necesita sabiduría, la pida a Dios, y Él la dará abundantemente. En lo cotidiano, esto puede significar pequeñas decisiones. No reaccionar inmediatamente a un comentario hiriente, sino respirar y orar. No asumir intenciones sin verificar. No permitir que una actitud fría defina tu estado de ánimo todo el día. Tu identidad debe estar anclada en algo más profundo que la reacción de esa persona. Imagina que cada acto de amor que das es una semilla sembrada en tierra invisible. No todas germinan de inmediato, algunas tardan, algunas quizá no broten donde tú esperabas, pero ninguna se pierde delante de Dios. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58, declara que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si amas conforme a su voluntad, ese amor tiene valor eterno, aunque la persona no lo reconozca. En la práctica diaria, también necesitas cuidar tu diálogo interno. No permitas que la falta de valoración se convierta en una voz que diga: no soy suficiente, no soy digno, nadie me aprecia. Esas mentiras deben ser confrontadas con la verdad bíblica. Eres escogido, eres amado, eres redimido, eres hijo de Dios. Cuando esta verdad gobierna tu mente, puedes amar sin implorar aceptación, puedes dar sin mendigar atención, puedes servir sin perder dignidad. Habrá días de lágrimas, eso es real. Incluso Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. La espiritualidad no elimina las emociones, las purifica. En este caminar cotidiano, el Espíritu Santo se convierte en tu consolador constante. Él susurra al corazón cuando la decepción amenaza con endurecerte. Él te recuerda que tu recompensa no siempre es visible. Pero para comprender mejor esta realidad, necesitamos mirar ejemplos concretos en la Escritura. Personas que amaron, fueron rechazadas y aún así permanecieron firmes. Historias que nos muestran cómo la fidelidad de Dios sostiene al que ama sin ser valorado. Parte 4. Rostros bíblicos del amor no correspondido. La Biblia no es un libro de teorías abstractas, es una colección de vidas reales, con emociones reales, enfrentando conflictos reales. Cuando observamos las Escrituras con atención, descubrimos que amar sin ser valorado no es una experiencia aislada. Es un hilo que atraviesa muchas historias sagradas. Comencemos con José.
En Génesis vemos a un joven que ama a su padre, honra su casa y mantiene integridad delante de Dios. Sin embargo, sus propios hermanos lo desprecian, lo envidian, lo venden como esclavo. Imagínalo por un momento dentro de esa cisterna oscura. El eco del rechazo debió ser más fuerte que el silencio del desierto. José no solo fue traicionado, fue desvalorizado por quienes debían protegerlo. Y aún así, años después, cuando tiene poder en Egipto y sus hermanos se presentan necesitados ante él, su respuesta no es venganza. En Génesis capítulo 50 declara: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». El amor de José fue probado por el rechazo, pero no fue destruido. Observa algo importante. José no negó lo que hicieron, reconoció el mal, pero decidió no permitir que ese mal definiera su corazón. Amar no fue para él olvidar la ofensa, sino liberar su espíritu de la amargura. Ahora pensemos en Oseas. El libro de Oseas es una de las imágenes más impactantes del amor no correspondido. Dios le pide al profeta que se case con una mujer que le sería infiel. No fue un matrimonio cómodo. Fue una representación viva del amor de Dios hacia Israel, un pueblo que constantemente se alejaba. Oseas experimentó en carne propia lo que significaba amar a alguien que no valoraba la fidelidad. Y aún así, el mensaje central del libro es restauración. Oseas, capítulo 2, revela el corazón de Dios diciendo que la atraerá al desierto y hablará a su corazón. El amor de Dios no es ingenuo, es perseverante. No ignora la traición, pero tampoco se rinde fácilmente. Consideremos también a David. Antes de ser rey, David sirvió con lealtad a Saúl. Tocaba el arpa para calmar su espíritu, peleó batallas por él. Fue fiel en cada encomienda. Sin embargo, Saúl lo miró con celos y trató de matarlo repetidamente. David amaba y honraba la autoridad del rey, pero fue perseguido injustamente. En Primera de Samuel vemos cómo tuvo oportunidades de vengarse. Pudo quitarle la vida a Saúl cuando lo tuvo cerca, pero decidió no hacerlo. Dijo: «No extenderé mi mano contra el ungido del Señor». Amar no significó quedarse expuesto indefinidamente. David huyó, se protegió, se refugió en cuevas, clamó a Dios en los salmos con lágrimas reales, pero no permitió que el odio se apoderara de su espíritu. Aquí encontramos un equilibrio poderoso: distancia sin resentimiento. Ahora miremos el ejemplo supremo, Jesús. En Juan capítulo 13, durante la última cena, Jesús lava los pies de sus discípulos. Entre ellos estaba Judas. Cristo sabía lo que Judas haría. Sabía que lo entregaría por unas monedas, y aún así se inclinó y lavó sus pies. Ese gesto revela una dimensión del amor que trasciende la respuesta humana. No fue un acto de ingenuidad, fue una expresión de obediencia al Padre. Sin embargo, Jesús no confió en Judas de la misma manera que en los otros discípulos. Juan capítulo 2 dice que no se fiaba de todos porque conocía lo que había en el hombre. Amar no es cerrar los ojos a la realidad. También vemos a Pablo. En 2 de Timoteo capítulo 4, Pablo menciona que en su primera defensa ninguno estuvo a su lado, sino que todos lo abandonaron. Imagínate la soledad de ese momento. Un hombre que había servido, predicado y sufrido por la iglesia, ahora enfrentando juicio casi solo. Pero añade algo hermoso: no les sea tomado en cuenta. Ese corazón refleja a Cristo. Reconoce la herida, pero no la convierte en condena. Estos ejemplos nos muestran algo fundamental. Amar sin ser valorado no es señal de debilidad espiritual. Puede ser señal de madurez profunda. José fue elevado. Oseas reveló el corazón de Dios. David fue formado para reinar. Pablo terminó su carrera con fe. Cristo cumplió la redención. El rechazo no anuló el propósito. Ahora bien,
debemos ser honestos. No todas las historias terminan con reconciliación visible. Algunos amores permanecen no correspondidos en esta vida, pero en cada caso bíblico vemos algo constante. Dios estuvo presente. Salmo 34 dice que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. No dice que evita todo quebranto, pero promete cercanía. Cuando amas a alguien que no te valora, puedes sentirte solo, pero no estás abandonado por Dios. El cielo no ignora tus lágrimas. Imagina que cada vez que eliges responder con gracia en lugar de amargura, el carácter de Cristo se forma un poco más en ti. No es un proceso fácil, es un proceso refinador. Primera de Pedro capítulo 2 habla de Cristo como ejemplo cuando fue insultado y no respondía con insultos, sino que se encomendaba al que juzga justamente. Esa frase es clave: se encomendaba, entregaba la justicia al Padre. Eso significa que no necesitas ser juez, no necesitas forzar el reconocimiento. Tu papel es mantener tu integridad, el juicio pertenece a Dios. Los personajes bíblicos no negaron su dolor. David escribió salmos de angustia, Jeremías lloró, Pablo habló de sus prisiones, pero ninguno permitió que el rechazo definiera su identidad. Al observar sus vidas, comprendemos que el amor maduro no depende de la respuesta del otro, sino de la comunión constante con Dios. Sin embargo, escuchar historias bíblicas puede parecer lejano a tu realidad actual. Tal vez piensas, ellos eran profetas, apóstoles, hombres y mujeres extraordinarios. ¿Qué hay de alguien común como yo? Por eso es necesario traer esta verdad a escenarios más cercanos, más cotidianos, donde podamos ver cómo este principio sigue vivo hoy. Parte 5. Historias que podrían ser la tuya. Imagina a una mujer que durante años ha sostenido su hogar con paciencia. Se levanta temprano, organiza, cuida, escucha, ama con detalles pequeños que casi nadie ve. Sin embargo, rara vez escucha una palabra de gratitud. Su esfuerzo parece pasar desapercibido. En silencio, a veces se pregunta si realmente importa. Ahora imagina a un hombre que ha intentado ser un padre presente. Trabaja duro, procura tiempo para sus hijos, ofrece consejo, pero siente que sus palabras no son tomadas en serio. Su amor parece no tener eco. O piensa en un joven que ha amado con sinceridad en una relación, entregando tiempo, apoyo y fidelidad, mientras la otra persona responde con indiferencia emocional. Estas historias no tienen nombres específicos porque podrían ser la tuya. El dolor de no ser valorado no siempre viene con gritos, a veces viene con silencios, con miradas distraídas, con actitudes que minimizan tu entrega. Y en medio de esa experiencia, el alma puede comenzar a encogerse. Pero hay algo que debes entender. Tu valor no disminuye porque alguien no lo reconozca. Imagina por un momento una perla en el fondo del océano. Su belleza no depende de que alguien la vea. Su valor existe aunque esté oculta. De la misma manera, tu amor tiene valor intrínseco delante de Dios, aunque la persona que lo recibe no lo comprenda. Piensa en aquella madre que ora por un hijo rebelde. Años pasan y parece que nada cambia. Ella ama, intercede, espera. Tal vez su hijo no la valora hoy, pero cada oración es una semilla sembrada en el terreno espiritual. O considera a ese esposo que sigue mostrando respeto y paciencia, aunque siente frialdad de vuelta. Su decisión de no responder con dureza es una ofrenda invisible, pero real delante del Señor. Estas historias simbólicas nos muestran algo profundo. El amor que permanece en medio del rechazo es un reflejo del carácter divino. No es ingenuidad, es perseverancia con propósito. Sin embargo, también hay otra historia posible. Imagina a alguien que, cansado de no ser valorado, decide endurecer su corazón. Dice, nunca más daré así.
Y poco a poco, el resentimiento comienza a construir muros. Esa persona ya no sufre tanto rechazo, pero tampoco experimenta la libertad del amor genuino. El corazón endurecido parece protegido, pero en realidad está encerrado. Dios no desea que te conviertas en una piedra para evitar el dolor. Él desea formarte en un amor sabio y firme. Hay testimonios reales de personas que han atravesado este camino, personas que después de años de amar sin respuesta, descubrieron que el proceso no solo trataba de cambiar al otro, sino de transformarlos a ellos. Algunos aprendieron a establecer límites saludables sin dejar de amar. Otros descubrieron que necesitaban sanar heridas internas que los llevaban a buscar validación constante. Otros entendieron que amar también incluye saber cuándo tomar distancia temporal para proteger la salud espiritual. En cada caso, el punto de quiebre no fue cuando el otro cambió, sino cuando la persona decidió afirmar su identidad en Cristo. Imagina una escena cotidiana. Estás frente a alguien que minimiza tu esfuerzo. En lugar de explotar o derrumbarte, respiras profundo y recuerdas: mi identidad no depende de esta reacción. Esa decisión interior cambia la atmósfera de tu corazón. Quizás la otra persona no note inmediatamente la diferencia, pero tú sí, porque ahora amas desde libertad, no desde necesidad. También hay historias donde, con el tiempo, el amor constante ablandó corazones. No siempre ocurre de inmediato, pero sucede. Una palabra paciente en lugar de una respuesta hiriente. Una actitud firme sin desprecio. Una decisión de seguir honrando sin perder dignidad. Esas acciones pueden convertirse en instrumentos que Dios use para tocar vidas. Pero incluso si el cambio externo no llega, el crecimiento interno sí llega. Muchos que han amado sin ser valorados han descubierto una intimidad más profunda con Dios. En el silencio de la incomprensión, encontraron un diálogo más cercano con el Padre. En la falta de reconocimiento humano, aprendieron a escuchar la aprobación divina. El Salmo 62 dice: en Dios solamente está acallada mi alma. Cuando el alma aprende a descansar en esa verdad, ya no busca desesperadamente aplauso humano. La historia que estás viviendo hoy puede parecer injusta, pero no está fuera del alcance de Dios. Él ve cada gesto, cada lágrima, cada oración susurrada en la madrugada. Tal vez aún no sabes cómo terminará tu historia con esa persona, pero sí puedes decidir cómo se escribirá tu historia con Dios. Porque al final, el amor que das no solo impacta al otro, te forma a ti. Te forma en paciencia, te forma en humildad, te forma en dominio propio, te forma en dependencia del Espíritu. No se trata de convertirte en alguien que tolera todo sin discernimiento. Se trata de convertirte en alguien cuyo corazón permanece limpio, aun cuando no es celebrado. Estas historias simbólicas nos recuerdan que no estás solo en esta experiencia. Hay miles caminando procesos similares y todos enfrentan la misma decisión. ¿Permitiré que el rechazo me haga amargo o permitiré que Dios lo use para refinarme? Pero para vivir esta verdad de manera constante, necesitas herramientas prácticas, decisiones concretas que puedas aplicar cada día. No basta con inspiración, hace falta disciplina espiritual. Parte 6. Decisiones diarias que protegen tu corazón. Amar a alguien que no te valora no se resuelve en un solo momento de iluminación espiritual. Es una decisión que se renueva cada día. No es un acto aislado, es un proceso continuo. Y en ese proceso, las pequeñas decisiones diarias determinan si tu corazón se fortalece o se desgasta. La primera decisión es esta: elegir dónde colocar tu enfoque. Si cada día despiertas esperando que esa persona cambie para sentirte en paz, tu estabilidad será frágil. Pero si despiertas buscando primero el rostro de Dios, tu fundamento será más firme. Mateo capítulo 6, versículo 33 enseña: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia.
Esa prioridad cambia la perspectiva. Tu paz ya no depende de la reacción humana, sino de la comunión divina. La segunda decisión es vigilar tus pensamientos. El rechazo constante puede generar pensamientos tóxicos. No soy suficiente, siempre será así. Nadie me valora. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5, habla de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No todo lo que sientes es verdad absoluta. Hay emociones reales, pero deben ser evaluadas a la luz de la palabra. Cuando un pensamiento te diga que no vales, recuerda Efesios capítulo 2, versículo 10. Eres hechura de Dios. Cuando el corazón diga que estás solo, recuerda Hebreos capítulo 13, versículo 5. Él prometió no dejarte ni abandonarte. La tercera decisión es establecer límites con sabiduría. Amar no significa estar disponible para el irrespeto constante. Jesús enseñó a poner la otra mejilla, pero también se retiraba cuando querían apedrearlo. Hay momentos en que la distancia no es frialdad, es prudencia. Un límite sano no es castigo para el otro, es protección para tu alma. Puedes decir con serenidad, te amo, pero esta conducta me hiere. Necesitamos hablar con respeto. Esa claridad no contradice el amor, lo fortalece. La cuarta decisión es mantener un espíritu perdonador. El perdón no siempre es un evento emocional. Muchas veces es una elección repetida. Colosenses capítulo 3, versículo 13, dice que debemos perdonarnos unos a otros como Cristo nos perdonó. Esto no significa minimizar la ofensa, sino decidir que la amargura no tendrá dominio sobre ti. La amargura es como una gota de veneno que se infiltra lentamente. Puede comenzar pequeña, pero si no se trata, contamina todo el corazón. Hebreos capítulo 12. Advierte sobre la raíz de amargura que puede brotar y estorbar. Perdonar no cambia inmediatamente la conducta del otro, pero libera tu interior. La quinta decisión es cultivar gratitud en medio del proceso. Puede parecer contradictorio, pero cuando comienzas a agradecer por lo que sí tienes, tu perspectiva cambia. Agradecer por la fidelidad de Dios, por las personas que sí valoran tu presencia, por los momentos de paz. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18 dice que en todo debemos dar gracias. No por todo, sino en todo. La gratitud es una disciplina espiritual que equilibra el corazón. La sexta decisión es fortalecer tu identidad en Cristo cada día. Dedica tiempo a recordar quién eres, no por orgullo, sino por convicción espiritual. Eres hijo, no mendigo de afecto. Eres heredero, no dependiente de aprobación humana. Romanos capítulo 8 declara que somos coherederos con Cristo. Esa identidad cambia la postura interna. Cuando sabes quién eres, puedes amar sin arrastrarte. Puedes dar sin suplicar reconocimiento. La séptima decisión es pedir ayuda cuando sea necesario. A veces el desgaste emocional es profundo. Hablar con un consejero cristiano maduro o un líder espiritual puede traer claridad. Proverbios capítulo 11 dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. No tienes que cargar solo con esta lucha. La vida espiritual no es aislamiento, es comunidad. La octava decisión es recordar que el proceso también te está formando. Santiago capítulo 1 enseña que las pruebas producen paciencia y la paciencia obra completa. Aunque no entiendas todo lo que está ocurriendo, Dios puede estar moldeando tu carácter. El oro se purifica en el fuego, no en la comodidad. Esto no significa que Dios envíe rechazo para dañarte, sino que puede usarlo para fortalecerte. La novena decisión es evaluar periódicamente la dirección de la relación. Amar no significa permanecer indefinidamente en una dinámica destructiva. Hay situaciones donde la distancia prolongada o incluso la separación es necesaria para preservar la salud espiritual y emocional. Cada caso requiere discernimiento, oración y consejo sabio.
Lo importante es que tu decisión no nazca de la venganza ni del orgullo, sino de la guía del Espíritu. Finalmente, la 10ª decisión es mantener la esperanza sin ingenuidad. Esperanza no es negar la realidad. Es confiar en que Dios puede obrar incluso cuando tú no ves cambios inmediatos. Romanos capítulo 5 habla de la esperanza que no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Cada una de estas decisiones es como una piedra colocada en un camino firme. No cambian la situación de un día para otro, pero construyen estabilidad interna. Y cuando muchas personas dentro de la comunidad de fe viven este principio, algo hermoso ocurre. Se crea una cultura diferente. Una cultura donde el amor no es manipulación, donde la identidad no depende de aplausos, donde la gracia y la verdad caminan juntas. Ese impacto no es solo individual, es colectivo. Nos une como familia espiritual, nos enseña a sostenernos unos a otros y a reflejar mejor el carácter de Cristo en comunidad. Parte 7. Cuando el amor madura en comunidad, amar a alguien que no te valora no es una experiencia que deba vivirse en aislamiento. Aunque el dolor suele sentirse profundamente personal, el diseño de Dios nunca fue que el creyente caminara solo. La fe cristiana es relacional, y el amor que aprendemos en medio del rechazo también nos forma como comunidad. Hechos capítulo 2 describe a la iglesia primitiva perseverando unánimes, compartiendo lo que tenían, sosteniéndose en oración. No era una comunidad perfecta, pero era una comunidad presente. Cuando uno sufría, los demás acompañaban. Cuando uno era débil, los otros fortalecían. Esto es esencial cuando atraviesas una temporada de amar sin ser valorado. Porque el peligro del rechazo constante es que comienza a aislarte. Te vuelves más reservado, más silencioso, más desconfiado. Y poco a poco, el corazón se retrae no solo de la persona que no te valora, sino también de quienes sí podrían apoyarte. Dios no desea eso. Gálatas capítulo 6, versículo 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Esa instrucción implica cercanía, transparencia y apoyo mutuo. No significa convertir cada problema en espectáculo, pero sí permitir que hermanos maduros conozcan tu lucha. Cuando compartes tu proceso con alguien sabio, recibes perspectiva. A veces, otro creyente puede recordarte verdades que tú has olvidado. Puede orar contigo cuando te sientes débil. Puede ayudarte a discernir si necesitas perseverar o establecer límites más firmes. La comunidad también protege tu corazón del orgullo espiritual. A veces, cuando amamos sin recibir reconocimiento, podemos caer en un pensamiento sutil. Yo soy el único que ama de verdad. Yo soy el único que se esfuerza. Esa idea puede inflar el ego o endurecer el corazón. Pero cuando estás rodeado de otros creyentes, recuerdas que todos estamos en procesos diferentes, todos aprendiendo a amar mejor. Primera de Corintios, capítulo 12, compara a la iglesia con un cuerpo. Cada miembro tiene una función distinta. Ninguno es autosuficiente. Amar a alguien que no te valora puede hacerte sentir inútil o ignorado, pero dentro del cuerpo de Cristo siempre hay propósito. Tal vez esa persona no reconoce tu valor, pero la comunidad puede afirmarlo. Tal vez en un espacio no eres apreciado, pero en otro eres necesario. Además, cuando vivimos este principio juntos, la iglesia se convierte en un testimonio visible del carácter de Cristo. En un mundo donde el amor suele ser condicional y transaccional, una comunidad que ama sin manipular, que corrige sin humillar, que sostiene sin controlar, refleja el reino de Dios. Efesios capítulo 4 habla de la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esa unidad no es uniformidad emocional, es compromiso mutuo en medio de diferencias y procesos.
Imagina una congregación donde las personas que han sido heridas por relaciones desiguales encuentran refugio, donde pueden llorar sin juicio, donde pueden recibir consejo sin condena, donde se les recuerda que su identidad no depende de la valoración de una sola persona. Ese ambiente sana. También debemos reconocer que a veces nosotros mismos hemos sido la persona que no valoró correctamente a alguien. Esta reflexión nos mantiene humildes. Tal vez, sin darnos cuenta, hemos ignorado esfuerzos, hemos minimizado gestos o hemos respondido con frialdad. La comunidad cristiana nos ayuda a crecer en ambas direcciones, como quienes aman y como quienes aprenden a valorar mejor. Colosenses, capítulo 3, enseña que debemos vestirnos de compasión, humildad, mansedumbre y paciencia. Esas cualidades no se desarrollan en soledad, se pulen en interacción. Cuando atraviesas el proceso de amar sin ser valorado y lo haces acompañado, algo cambia. El dolor no desaparece mágicamente, pero se distribuye, se comparte, se procesa con sabiduría. La oración corporativa también es poderosa. Cuando otros interceden por tu situación, tu carga se aligera. Santiago capítulo 5 habla de la oración eficaz del justo. Hay momentos en que la fe de otros te sostiene mientras la tuya está cansada. La comunidad no sustituye la relación personal con Dios, pero la fortalece. Además, al ver a otros atravesar experiencias similares, descubres que tu historia no es única. Hay matrimonios luchando, padres orando por hijos, hijos intentando honrar a padres difíciles, amigos que han sido traicionados, cada uno aprendiendo a amar desde la identidad en Cristo. Y cuando compartimos esas historias, el aislamiento pierde poder. El enemigo del alma quiere que el rechazo te convenza de que no perteneces, pero el Evangelio declara que perteneces al cuerpo de Cristo, eres parte de una familia eterna. Esta verdad cambia la forma en que experimentas el dolor. Ya no es una herida que te separa del resto, es un proceso que puede unirnos más profundamente. Sin embargo, aún dentro de la comunidad, la lucha interna continúa. El corazón necesita seguir siendo examinado, necesita rendirse continuamente al Espíritu, necesita recordar que el objetivo final no es simplemente soportar, sino crecer en amor maduro. El camino no termina en la práctica diaria ni en la comunidad. Culmina en una esperanza mayor, una perspectiva eterna que redefine cada experiencia temporal. Parte 8. Cuando el rechazo se convierte en formación eterna. Hay una dimensión más profunda en todo este proceso que no siempre vemos mientras estamos en medio del dolor. Amar a alguien que no te valora no solo es una experiencia emocional, ni siquiera únicamente una prueba espiritual presente. También es una preparación para algo eterno. La vida cristiana nunca ha sido presentada en la Escritura como un camino libre de tensiones. Jesús dijo en Juan capítulo 16 que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos porque Él venció al mundo. Esa declaración nos recuerda que la victoria no siempre consiste en cambiar las circunstancias inmediatas, sino en permanecer firmes mientras atravesamos la tormenta. Cuando eres rechazado por alguien a quien amas, el corazón naturalmente desea justicia inmediata, desea reconocimiento, desea que el otro despierte y comprenda. Pero muchas veces Dios permite que el proceso se extienda más de lo que quisiéramos, no para castigarnos, sino para profundizar nuestras raíces. Romanos capítulo 8, versículo 28, declara que todas las cosas cooperan para bien a los que aman a Dios. Esa cooperación no siempre se percibe en el momento, es como una semilla bajo tierra. No vemos el crecimiento, pero está ocurriendo. El rechazo puede convertirse en un taller donde Dios moldea tu carácter.
Imagina el corazón como una pieza de mármol. Cada golpe de cincel duele, pero el escultor ve la figura que aún no es visible. El Señor no desperdicia ninguna experiencia cuando se la entregas. Él puede usar incluso la indiferencia de otros para enseñarte dependencia absoluta de su amor. Primera de Pedro. Capítulo 1 habla de la fe probada, como el oro refinado por el fuego. El fuego no destruye el oro, elimina las impurezas. Cuando amas sin recibir valoración, se revela lo que realmente sostiene tu corazón. Si tu estabilidad depende del aplauso humano, el proceso será devastador. Pero si tu fundamento es Cristo, el proceso será purificador. Hay algo más que ocurre en lo invisible. Cada vez que eliges responder con gracia en lugar de resentimiento, el carácter de Cristo se imprime más profundamente en ti. Cada vez que decides perdonar en lugar de acumular amargura, estás acumulando tesoro eterno. Jesús enseñó en Mateo capítulo 6 que donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Si tu tesoro es la aprobación inmediata, vivirás ansioso, pero si tu tesoro es agradar al Padre, vivirás libre. A veces, la persona que no te valora puede ser el instrumento involuntario que Dios utiliza para enseñarte a amar con mayor pureza. No porque el desprecio sea bueno, sino porque el Señor transforma lo que fue diseñado para herirte en una herramienta que te fortalece. También debemos recordar que la vida presente no es el capítulo final. Apocalipsis, capítulo 21, describe un tiempo donde Dios enjugará toda lágrima. Eso incluye las lágrimas derramadas por relaciones desiguales, por palabras no dichas, por esfuerzos ignorados. La esperanza eterna no es evasión, es perspectiva. Cuando entiendes que tu historia no termina aquí, el peso del rechazo pierde intensidad, no desaparece, pero ya no tiene autoridad absoluta sobre tu paz. Imagina llegar un día a la presencia del Señor y escuchar, bien hecho. No porque todos en la tierra reconocieron tu amor, sino porque Él lo vio. El Padre ve cada gesto invisible, ve cada mensaje enviado con intención sincera, ve cada oración susurrada cuando el corazón estaba cansado, ve cada silencio guardado para evitar herir. Nada se pierde. Hebreos capítulo 6 afirma que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Esa promesa es profundamente consoladora. Puede que otros olviden, pero Dios no olvida. Sin embargo, esta esperanza eterna no debe convertirse en resignación pasiva. No significa soportar indefinidamente situaciones destructivas. Significa que, aun cuando tomes decisiones difíciles, como establecer distancia o redefinir una relación, tu corazón puede permanecer libre de odio. El objetivo no es simplemente sobrevivir al rechazo, sino salir de él con un corazón más semejante al de Cristo. Tal vez hoy aún no ves el fruto. Tal vez la persona que no te valora continúa igual. Pero tu transformación ya está en marcha. Tu madurez está creciendo. Tu fe está siendo fortalecida. Y aunque el proceso parezca largo, la eternidad es más larga. Este principio nos prepara para el cierre de todo lo que hemos aprendido. Porque amar sin ser valorado no se trata únicamente de disciplina emocional ni de perseverancia psicológica. Se trata de una esperanza que trasciende esta vida y redefine lo que significa ganar. Hay una última verdad que necesitamos abrazar para cerrar este camino con firmeza y consuelo. Parte 9. El amor que nunca pierde. Hemos caminado por verdades profundas. Hemos hablado de identidad, de límites, de comunidad, de formación espiritual y de esperanza eterna. Ahora debemos reunir todo en una convicción clara. Amar a alguien que no te valora no significa que estás perdiendo. Si amas desde Dios, nunca pierdes. El mundo mide el amor por reciprocidad. Si me das, te doy. Si me valoras, te valoro.
si me reconoces, te reconozco. Pero el reino de Dios funciona con una lógica distinta. El amor verdadero no es una transacción, es una expresión del carácter divino. Primera de Juan, capítulo 4, dice que Dios es amor. No dice que Dios tiene amor como un atributo secundario. Dice que su esencia es amor. Cuando tú amas desde Él, estás reflejando algo eterno. Puede que la persona que no te valora no cambie. Puede que nunca diga gracias. Puede que jamás reconozca el esfuerzo que hiciste. Pero eso no invalida tu obediencia ni reduce tu crecimiento. Hay una libertad profunda en entender esto. Si tu meta era cambiar a esa persona, tal vez te sientas frustrado. Pero si tu meta es parecerte más a Cristo, entonces cada decisión correcta te acerca al propósito. Romanos capítulo 12 nos llama a no conformarnos a este siglo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Amar sin ser valorado es una de las formas más claras de no conformarse al patrón del mundo. El mundo dice, devuelve indiferencia con indiferencia. Cristo dice, responde con verdad y gracia. El mundo dice, protege tu ego a toda costa. Cristo dice, encuentra tu seguridad en el Padre. El mundo dice, gana la discusión. Cristo dice, gana el corazón, comenzando por el tuyo. Esto no significa que nunca debas tomar decisiones firmes. Hay momentos en que amar implicará redefinir la relación. Habrá situaciones donde la separación sea necesaria para preservar la salud espiritual. Pero incluso en esos casos, puedes marcharte sin odio. Puedes cerrar una etapa sin maldecir. Ese es el amor que nunca pierde. Primera de Corintios, capítulo 13, declara que el amor nunca deja de ser. Todo lo demás puede fallar. Las emociones fluctúan, las relaciones cambian, las circunstancias se transforman, pero el amor que nace en Dios permanece. Imagina por un momento que todo el esfuerzo que hiciste, todas las veces que elegiste no responder con dureza, todas las oraciones que elevaste, están siendo registradas en el cielo, no como una lista fría, sino como evidencia de un corazón que decidió confiar en Dios en medio del dolor. La cruz es la prueba máxima de que el amor puede parecer derrotado y aún así ser victorioso. En el Calvario, Jesús fue rechazado, humillado y crucificado. A simple vista parecía fracaso, pero en realidad era redención. Lo que parecía pérdida fue la victoria más grande. Tal vez en tu historia actual el amor parece estar perdiendo, pero la historia no ha terminado. Si permaneces en Cristo, tu corazón no se volverá amargo. Si permaneces en Cristo, el rechazo no definirá tu identidad. Si permaneces en Cristo, descubrirás que el mayor regalo no fue la respuesta del otro, sino la transformación interna que ocurrió en ti. Querido oyente, no dejes que la indiferencia de alguien apague la luz que Dios encendió en tu interior. No permitas que el desprecio ajeno determine tu valor eterno. Tu identidad está sellada en la cruz y afirmada en la resurrección. Tal vez hoy necesitas tomar una decisión, no necesariamente sobre la otra persona, sino sobre tu corazón. Decidir que no permitirás que la amargura eche raíces. Decidir que buscarás sabiduría para establecer límites cuando sea necesario. Decidir que amarás desde plenitud y no desde carencia. Escribe nuevamente en tu corazón la frase que declaramos al inicio. Mi amor nace de Dios, no de la aprobación humana. Cuando esa verdad se establece profundamente, algo cambia. El amor deja de ser una carga desesperada y se convierte en una expresión libre. Ya no amas para llenar un vacío, sino para reflejar una plenitud. Y si hoy estás cansado, si sientes que has dado demasiado, acércate al Padre. Él no te mira con indiferencia. Él no minimiza tu entrega. Él ve, Él entiende, Él sostiene. Salmo 126 dice que los que sembraron con lágrimas cosecharán con gozo. Tal vez hoy estás sembrando, tal vez aún no ves la cosecha,
pero Dios es fiel. El amor que nace del cielo no se desperdicia, no caduca, no pierde valor. Puede que no siempre cambie al otro, pero siempre te acerca más al corazón de Cristo. Y al final, eso es la mayor victoria.